20 horas 23 minutos en la República Argentina. Le damos las muy buenas tardes, noche casi ya, este miércoles 25 de marzo a la teleaudiencia de Canal 2 Somos el Valle, que a través de la televisión comunitaria de Cipolletti nos pone en contacto con un amplio espectro del Alto Valle. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar, y muy buenas tardes, por supuesto, a todos los oyentes de la 91.1, que siempre fielmente nos escuchan los miércoles, y obviamente a la teleaudiencia de la televisión comunitaria que nos acompaña, obviamente, en esta propuesta que tiene por nombre Nuestro Río Negro, ¿no? Un espacio para conocer y conocernos. Bien, escuchábamos el audio de la carta a las juntas militares de Rodolfo Walsh, que al día siguiente de esta publicación fuera desaparecido. Ahí nos va a ilustrar luego Germán Aboscán, que se encuentra, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Adelantamos un poquito que lo tenemos de invitado al diputado nacional Germán Aboscán, que ya nos ha acompañado en otra oportunidad y hoy nos visita nuevamente para charlar un poco de todo. Bien, y creo que no es necesario abundar en el tema del 24 de marzo, sí mantener la memoria y asumir el compromiso de lo que significa rescatar la historia y la lucha de un pueblo, ¿no? Habíamos pensado en traer algún militante, algún referente que esté vinculado a los derechos humanos, y en esta oportunidad no fue posible, porque estaban comprometidos en otros medios, pero lo vamos a dejar pendiente para otra oportunidad. Igual, seguramente vamos a poder charlar con el diputado nacional respecto a este tema. Nosotros con esta carta queremos aportar desde una radio comunitaria, que es parte de la democracia que han recuperado los argentinos, y entendemos que estos espacios comunitarios, sociales, que se han abierto a partir de la recuperación de la democracia, hay que llenarlos de contenido histórico, de memoria y justicia, y este es el aporte de hoy para la audiencia. Parece muy bien, Oscar, la verdad que es un lindo aporte y está bueno conmemorar y hacer un poquito de memoria, ¿no? Para no olvidarnos estas fechas tan importantes y no que pasen desapercibidos como un feriado largo más que sirve por ahí para vacacionar o turistear, como dirían algunos, sino que también sirva para conmemorar un poco la fecha. Y fuera de micrófono, Aboscán nos decía el lugar donde lo habían levantado a Walsh, ¿no? Sí, el enfrentamiento, entre comillas, Walsh estaba en la zona en Buenos Aires, en donde está la estación Entre Ríos, la calle Entre Ríos, en su intersección con San Juan. El enfrentamiento se produce sobre calle San Juan y ahí no está muy claro todavía si lo matan, si Walsh logra empastillarse. ¿Te acordás que la dirigencia y la militancia montonera, sobre todo la del ejército montonero, del cual Walsh era el jefe de inteligencia, llevaban una pastilla de cianuro como remedio, entre comillas, contra la tortura? Walsh ingiere la cápsula o se lo llevan moribundo y le lavan el estómago, que también se comentó, y lo asesinan en uno de los cuarteles de Capital Federal. Germán, vos venís del ámbito periodístico y paulatinamente se fue recuperando la figura de Rodolfo Walsh, ¿no? Como un exponente del periodismo argentino comprometido con el pueblo política e ideológicamente, ¿no? Yo creo que Walsh es el periodismo en su máxima expresión, por calidad literaria, por vocación, por capacidad de investigación. Ni antes ni después hubo alguien que en su misma persona pueda reunir todas esas condiciones. Hoy, por ejemplo, podemos leer artículos de excelente nivel de Horacio Berbisky, pero no tienen la calidad literaria de los textos de Walsh. Creo que fue un momento culminante y es un ejemplo a seguir si lo tenemos en cuenta cómo trabajaba, ¿no? No tenía internet, no tenía computadora, tenía un grabador, una cámara fotográfica, una máquina de escribir y una 45 con la cual iba a todos lados. Porque tampoco seamos inocentes, Walsh sabía dónde se metía. En el prólogo de la tercera edición de Operación Masacre cuenta cómo fue desarrollando su investigación, cuando se tuvo que internar y esconder en una isla del Tigre para poder terminar la obra, y cómo él iba con una 45 en la cartera por cualquier cosa.
Seguimos compartiendo esto que es nuestro Río Negro por la 91.1, transmitiendo desde la Biblioteca Bernardino Rivadavia, esto que es una radio comunitaria y una biblioteca popular, Oscar, que eso no dice pocas cosas, ¿no? Sino muchas. Seguimos compartiendo esto que es el segundo bloque de este programa, que tiene como protagonista a nuestro invitado principal y estrella, un amigo y compañero y hoy diputado nacional, Germán Aboscán. Y un poco como para empezar la charla y la entrevista, Germán, que vos ya conoces un poco la dinámica del programa, que tiene que ver con una cuestión de no solo de conocer tu faceta más actual, más política, más de tu función de diputado nacional, sino conocer un poco tu historia, de dónde venís, cómo es tu trayectoria, a dónde vas, todas esas cosas que hacen a lo que uno realmente es, ¿no? Y no solo un cargo que es ser diputado nacional. Y en ese trayecto, y un poco que hablamos del 24 de marzo, a mí me surgió la idea y las ganas de preguntarte, ¿dónde estaba el hoy diputado nacional, el ayer secretario o director de medios de la Municipalidad de Cipolletti? ¿Dónde estaba allá por el 24 de marzo del 76? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Y un poco, y resumido por ahí, ¿qué fue de la vida de Germán en esos años oscuros, ¿no? De lo que fue la dictadura del 76 al 83. Yo estaba en Pregunta, 24 de marzo del 76, yo me levanté para ir al colegio secundario, prendimos la radio, estaba en segundo año, tenía 13 años por cumplir 14. ¿Dónde vivía Germán? Acá en Cipolletti, en el barrio, lo que era se conocía en esa época como el barrio de los Tomates, ahí en Córdoba, entre Alem y Teniente Ibáñez. ¿Por qué los tomates? Porque antiguamente había sido una plantación, una chacra que tenía tomates, de don Acatapá, que tenía, se había quedado con un terreno y el kiosco donde hoy está la empresa funeraria y sobreteniente Ibáñez. Cuando muere, cuando lo matan, en un intento de robo, terrible el hecho, porque yo era chico y nos golpeó bastante, fue el primer cachetazo de la violencia, pero eso no tuvo nada que ver con este otro tema que nos trata. Sí, lo que me acuerdo es que ese 24 de marzo, cuando me levanté para ir al colegio Manuel Belgrano, tratando de sintonizar los programas, algunos de los dos programas, había dos radios en esa época que se podían escuchar, el U19 y el U5, y no encontraba las voces habituales, escuchaba una voz marcial y marchas militares. Y mi vieja me dice que me vaya a dormir, porque había habido un golpe y lo habían echado a Isabelita, con esas palabras más o menos. Y cabeza dura, yo quise salir, y mi vieja me decía que no podía salir porque había mucho peligro. ¿Vos registrabas un poco qué significaba esto? Sí, lo que muy responsablemente. Yo entendía que algo cambiaba, pero no sabía qué. Así que me cambié y me fui para el colegio. Y cuando llegué a la altura de la escuela 53, Sarmiento e Irigoyen, había un colimba que me dice: no se puede seguir, váyase para su casa. Así arrancamos el 24 de marzo, con la suspensión de todas las actividades, tanto de un colegio secundario como de escuelas primarias, y la intervención en todos los organismos del Estado, ¿no? Y después la vida del colegio secundario, yo no estaba en una familia muy politizada, así que no entendí, muchas cosas me pasaron por el costado, pero lo que uno percibía es el gradual autoritarismo que fue envolviendo al colegio secundario, de una escuela más bien abierta y tolerante, con una gran diversidad de profesores, se fue cerrando en todo lo que era la disciplina y los contenidos. Ya hubo muchas cosas que no se pudieron estudiar. Bueno, por ejemplo, ese mismo año nosotros íbamos a tener ERSA, la famosa materia que se llamaba Estudio de la Realidad Social Argentina. No llegó muy lejos ERSA. El 24 de marzo fue el golpe, en abril ya estaba formación, claro, ya le habían cambiado los contenidos y el nombre. Ya pasó a ser formación cívica primero y después formación moral y cívica. ¿Y Cipolletti el golpe cómo lo vivió en sí? ¿Tuvo algún atraso? ¿Tuvo algún no te podría impacto? Sí, seguramente que hubo un impacto muy de hecho tenemos una cantidad de desaparecidos, tanto algunos acá y otros en otros puntos del país. A mí lo que me impactó fue cuando tenía tiempo cipoleño y empezar a investigar estas cosas, descubrir que
en un día de semana de 1977 o 78, yo seguro estaba en el colegio secundario, en el Belgrano, en la plena plaza, a la mañana, a las 11 de la mañana, secuestraron al matrimonio de Alart Cabezas. Un matrimonio de refugiados chilenos que había llegado aquí pensando que iba a encontrar contención, y bueno, del operativo Cóndor de represión a nivel internacional los buscó hasta acá en Chipoleti y los secuestró y nunca más aparecieron. La hija de este matrimonio, por suerte, los abuelos la pudieron rescatar. Fue por intermedio del obispado de Neuquén, llegó a la familia de la mamá, me parece que era, en Suecia. Así que, bueno, no estamos buscando a esa niña, sí a los papás que desaparecieron. Bueno, esas cosas y un clima de violencia institucional. Te preparaban de la radio que no se podía tocar diversos temas, tenías formas de tratar esos temas. Me acuerdo que en el año 79, ya era un poco más grande, ya estaba en quinto año, empecé a hacer algunas prácticas periodísticas en la vieja L19, allá en La Chacra, y veía colgado en los pizarrones todos los nombres que iban llegando de los autores y de los temas que estaban prohibidos. Y yo no podía entender que temas como Cuando tenga la tierra, o temas o intérpretes como Mercedes Sosa, como los trovadores, como Horacio Guaraní, pudiesen estar prohibidos cuando hasta hacía poco estaban en la televisión, ¿no? Pero fue realmente lo que se dice una dictadura totalitaria. Totalitaria porque trató de abordar la totalidad del fenómeno social. Y eso fue la gran diferencia con otras dictaduras que tuvimos, por lo menos la que padecimos después del golpe militar. Bueno, la del 55 no sabría decirte, pero la del 66 seguro que fue totalmente distinta, porque no se largó a hacer un proyecto de ingeniería social tan profunda como este. Esta fue mucho más agresiva. Mucho más agresiva idea. Y quizás tiene que ver con el grado de organización popular que había en la sociedad. ¿Cómo viviste el fin de la dictadura, Germán? Que ya eras un poco más grande y ahí ya estaba militando. Mi generación es la que estuvo en Malvinas. Y uno por ahí se tiene que arrastrar una culpa de las cosas que no vivió, es la injusticia de que yo me salvé del servicio militar por el número bajo. Tan simple y tan sencillo como eso. Me tocó la suerte de sacar un 0.30 redondo, y con ese número me salvé del servicio militar. Y anteayer estaba paseando por lo que había sido el regimiento de La Plata, donde están, que fue convertido en un centro cultural, y estaba viendo las fotos de los excombatientes muertos en Malvinas, y me impresionaba ver que eran de mi edad, clases 62 y 63. Pero la guerra de Malvinas fue como un detonante de conciencia, de organización. En La Plata armamos el Centro de Estudiantes de Periodismo, y después se armó sobre el fin del 82 la primera instancia de la Federación Universitaria de La Plata, las primeras movilizaciones contra el ingreso restricto y el examen de ingreso y distintas medidas. Bueno, ya el 83 terminaste la dictadura comprometido, sí, socialmente. Sí, y el 83 me encuentro ya militando un poco en la universidad y un poco en el terreno sindical, en la agrupación 7 de junio de prensa. Y bueno, así terminamos el año, tratando aparte de militar dentro del peronismo en esa época. Lejos estamos de aquel clima del 83, que era una primavera democrática prácticamente, en donde las juventudes políticas y la comunidad o el pueblo en general tenían una actitud participativa muy marcada, que con el transcurrir de los años democráticos parece que se fue diluyendo. Y hoy por hoy, los espacios de encuentro para el análisis, para la reflexión, para la discusión, para la búsqueda de objetivos comunes, parece que no existieran. Deben existir seguramente
en ámbitos partidarios, en pequeños espacios. Pero digamos que aquel clima del 83 era bastante masivo, y era como un pecado no participar, ¿no? Sí, pero acordate que después tuvimos el 89. En el 83 teníamos una democracia en libertad vigilada. Alfonsín tuvo que soportar azonadas, golpes, intentos, presiones de los militares, autoacuartelamientos. Fue muy difícil ese tránsito. Y yo creo que en el análisis histórico, en la perspectiva histórica, más allá de las contradicciones o los puntos, hemos sido opositores a los gobiernos al gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Pero en una perspectiva histórica creo que se movió en un determinado marco y fue fiel a sus principios, dentro de los marcos que tenía para poder desenvolverse, ¿no? Después, su fracaso más absoluto fue no tener las espaldas lo suficientemente anchas como para enfrentar a las corporaciones económicas que le terminaron imponiendo un golpe de Estado, un golpe, no de Estado, pero sí un golpe económico, con la hiperinflación que se desata en febrero del 89 y que ya no tenía margen para poderlo contener, ¿no? Y su salida anticipada del poder. El amigo Oscar Cifuentes en la conducción y entrevistando a también un compañero, un amigo, el diputado nacional Germán Aboscán. Y bueno, y un poco esto de la pregunta pendiente, ya ordenamos un poco el esquema. Bien. Vamos a hablar un poco de la actualidad política provincial, ¿no? Poniendo un poco en órbita al oyente, por ahí que no sabe bien un poco a veces de dónde viene cada uno, le podemos contar un poco que Germán Aboscán estuvo como director de comunicaciones de la Municipalidad de Cipolletti 8 años, justamente los 8 años donde Alberto Bertinelli, actual gobernador, fue intendente de la ciudad de Cipolletti. Y en ese marco es que en el año 2011, cuando Alberto Bertinelli va como candidato a vicegobernador con el gringo Soria, Germán Aboscán es nominado para ser diputado nacional. Gana, en tercer lugar, gana las elecciones por amplia mayoría y bueno, ahí Germán obtiene una banca dentro del Congreso de la Nación y bueno, desde el año 2011, desde el 10 de diciembre de 2011 al 10 de diciembre de 2015, queda poquito de mandato, le ha tocado ocupar un lugar muy importante, muy preponderante en la política, sobre todo en la política rionegrina, porque es un representante de los vecinos rionegrinos en el Parlamento Nacional. Y en ese marco, obviamente que queda claro que ha sido un hombre que ha acompañado a Alberto Bertinelli en estos 4 años como gobernador y en aquellos 8 años de intendente de la ciudad de Cipolletti. Y un poco la pregunta es, en base a todos estos últimos acontecimientos que son de público conocimiento, que tienen que ver con la cuestión por ahí política partidaria, mi pregunta al diputado nacional tiene que ver con este nuevo proyecto que ha nacido en la provincia de Río Negro, que tiene por nombre Juntos Somos Río Negro. Y bueno, desde ese lugar mi duda y mi pregunta, y para que los vecinos también entiendan, ¿qué es lo que significa el Juntos Somos Río Negro, Germán? Y cómo viene viviendo ese proceso, ¿no? Una frase que no por conocida no deja de ser representativa de este momento, que es: la política es muy dinámica. La política tiene la dinámica de los movimientos sociales y la dinámica de los tiempos. Hay momentos en que algunas representaciones políticas dejan de tener representación, justamente porque no encarnan una idea en la sociedad. El radicalismo, por ejemplo, le está pasando esto, se está preguntando cuál es mi destino como partido político a nivel nacional y provincial. Y nosotros que arrancamos, digo porque la experiencia con Alberto Bertinelli fue arrancar en el Frente Grande, primero en el movimiento Patagónico Popular, aunque yo no era afiliado, sí después en el Frente Grande, cuando compartimos la campaña con Alberto y sale electo intendente en 2003, y trabajando también para un cambio, una transformación de la estructura política de Río Negro, que en ese momento hegemonizada por el radicalismo que imponía su peso electoral en toda la provincia. Llegamos al 2011 con creo que hubo un cansancio muy grande de la sociedad sobre los gobiernos del radicalismo y una gran expectativa en lo que podían ser dos intendentes sumamente exitosos, como habían sido
Soria y Alberto Bretilnec. Lamentablemente esa experiencia se frustra a pocos días, esa fatídica madrugada del 1 de enero de 2012 con la muerte del gobernador Soria, y ahí empieza otro proceso muy raro que va a ser muy difícil de explicar, porque fue un proceso de tironeos permanentes, donde había un gobernador que era resistido y al cual lo querían le querían marcar la cancha permanentemente y lo querían controlar. Y el gobernador de Tilnec, legítima y constitucionalmente gobernador de la provincia, no quería ser controlado por los aparatos partidarios, ni por las ambiciones de otros sectores. En un momento fue el intendente de Roca actual, Martín Soria, en otro momento fue Pichetto, y se iban intercambiando a ver quién jugaba de malo y quién jugaba de bueno. Resultado, estuvimos 2 años y medio de un gobierno que tenía que jugar a la defensiva de su propio bloque y de su propia fuerza política, y de una lenta maduración de otro proceso político, de quienes creíamos y seguimos creyendo que Alberto Bretilnec necesita tener una fuerza política que sea el fundamento de un nuevo periodo de gobierno. En ese proceso, disculpe, diputado, ¿en qué se equivoca el gobernador en cuanto a no poder armonizar la relación con los sectores con los que habían llegado al gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad? A ver, yo no creo que se haya equivocado. Quizás confió demasiado en las palabras del senador Pichetto, que le decía que iba a esperar hasta avanzado 2015 para definir candidaturas. Y en febrero de 2014 empezó una ofensiva, la última ofensiva, para desgastar al gobierno. La táctica del senador fue tratar de poner de rodillas al gobierno provincial para mejorar sus posibilidades electorales dentro del Frente para la Victoria. Y fue de Petrobras, si mal no recuerdo. Claro, fueron varias: cerrarle las puertas a los ministerios en Buenos Aires, no impedir o trabar obras que se tenían que hacer, no invitar al gobernador a encuentros que se hacían con autoridades nacionales en Río Negro. Fueron todas señales muy concretas, como para decir, bueno, hasta acá llegamos, si nos quedamos es porque nos resignamos a ser acompañantes de cortesía, y nuestro proyecto no es de ser acompañantes, sino ser protagonistas. Cuando ocurre la trágica muerte de Soria, ¿había margen a Boscán para otra salida desde lo constitucional y político? Porque hay quienes plantean que no, que se tendría que haber llamado a una elección. ¿Era esto posible? Si lo hubieran obligado a Bretilnec a renunciar, sí. La Constitución determina que, más allá del momento que se produce la muerte del titular de la fórmula, lo reemplaza el segundo. Puede haber sido después de la elección, al otro día de asumir, o faltando un mes para terminar el mandato. Dice la Constitución que el vicegobernador completa el mandato. No hay alternativa que... Sí, salvo que obligues a renunciar al gobernador, que eso es lo que buscaba. Apunta a esto por el tema de la legitimidad institucional y política de alguien que queda a cargo de un poder ejecutivo, ¿no? Sí, y por otra parte, institucional y constitucional lo tenía. La Constitución establece taxativamente eso. Lo segundo, Alberto Bretilnec tenía poder político propio, no era el típico candidato a vicegobernador, no era el típico vicegobernador que va acompañando. Él sumaba su parte, y sin el Frente Grande, en esa elección de 2011, por mejor que hubiera estado posicionado Carlos Soria, no hubiesen ganado. No es que Carlos Soria elige a Alberto Bretilnec ser segundo en la fórmula porque era bonito, era rubio, o que le gustaba el nombre, o porque consideraba que en caso de que a él le pasara algo iba a ser su mejor sucesor. No, lo elige por una cuestión sumamente pragmática. Alberto Bretilnec le sumaba 15 puntos a un justicialismo que promediaba el 35 en todas las elecciones pasadas, 40 en el mejor de los casos. Si el Frente Grande en el 2011, y esto, las historias contrafácticas son imposibles de demostrar, pero los números son los números, digamos, históricamente, la intención de voto de Alberto Bretilnec en 2011 era de entre el 12 y el 15%. Sin ese porcentaje, el radicalismo retenía el poder en 2011.
Soria no era tonto. Era muchas cosas, pero tonto e ingenuo no era. Era lo suficientemente vivo como para saber que, primero, con la alianza con Bretilnet, cerraba la interna del PJ y le cerraba el paso, como ocurrió a Pichetto, que tenía todo preparado para largarse a la interna. Y además sabía que ese binomio era muy difícil de contrarrestar para un radicalismo al cual se le estaba acabando la nafta. No tenía grandes dirigentes para reemplazar a Sáiz, de hecho fue bastante mediocre su contendiente, y así todo llegó al 37% de los votos. Digamos, en una elección normal, con un frente grande encabezando una fórmula o un frente alternativo que podía orillar 15 puntos, el radicalismo con el 37, 38 puntos, que más o menos es lo que llegó en la elección de octubre, perdón, fue en julio me parece, o agosto. Y un PJ que históricamente promedia el 35 puntos, o sea que por un voto, por dos, el radicalismo podía ganarle. Esa fue la gran apuesta de Sáiz y fue el gran acierto de Soria. Y de ahí, Germán, ¿cómo llegamos a esto que se lanzó hace poco, que vuelvo a mi pregunta original, que tiene que ver con esto de Juntos Somos Río Negro, y qué es lo que la trascendencia y la importancia y qué es lo que significa, básicamente, porque es un movimiento y un partido político, una alianza de partidos políticos completamente nueva y novedosa en Río Negro, ¿no? Porque todos sabemos que Río Negro siempre se jactó de tener los clásicos partidos tradicionales, el radicalismo, el partido justicialista, en cabeza, ¿no? De las disputas electorales. Y hoy nos encontramos con un movimiento y un partido y una alianza de partidos completamente nueva, con nombre nuevo, con proyecto nuevo y con ideas nuevas y dirigentes nuevos, ¿no? Hay dos niveles de explicación. Una, que es alrededor del gobierno provincial y la necesidad de construir una fuerza política que le brinde al gobernador Bretilnet 4 años de gobierno para continuar un proyecto que ha sido sopapeado, y esto quiere decir que no lo han dejado gobernar la misma fuerza que era el eje del gobierno. Pero trasciende también a la figura de Alberto Bretilnet. Esta idea de partido, de confluencia de voluntades al margen de partidos tradicionales, arranca en distintas experiencias, pero la nuestra puede ser la experiencia de Julio Dante Salto y del Chipoletazo. A partir de ese Chipoletazo del año 69, Salto imagina un partido provincial que le permita representar a distintos sectores de la vida política rionegrina que no estaban en el esquema institucional de ese momento, que era especialmente la puja Roca-Viedma, donde la puja por la hegemonía provincial hacía que los proyectos rionegrinos de infraestructura, de obras, de servicios, y si pasaran todo por Roca o por Viedma, y el Alto Valle Oeste quedaba afuera, Bariloche quedaba afuera. De hecho, vos fijate que las redes de comunicación pasan con un centro desde la provincia hacia Roca o hacia Viedma, pero no hay una comunicación que vaya desde Bariloche a Viedma o desde Bariloche al Alto Valle por territorio rionegrino. Esas vinculaciones tienen que ver con la percepción que tenían las clases dominantes en los años 60 y 70 para construir esta provincia. La idea del viejo Salto era esa, incorporar y tener una provincia más integrada.